Hoy vamos a meternos de lleno en un enigma que la verdad da escalofríos y que resuena en los pasillos del poder de todo el mundo, el famoso síndrome de La Habana. Ojo porque lo que durante mucho tiempo se vio casi como un misterio médico, ahora parece que es algo mucho más oscuro. Hay una investigación muy reciente que apunta a que podría ser nada menos que la primera arma del siglo XXI, utilizada en un conflicto que se está librando a nuestras espaldas en el más absoluto silencio. A ver, para que nos hagamos una idea. Imaginen que están tranquilamente en su casa o trabajando en una embajada en el extranjero. Y de repente, ¡zas!, sin previo aviso, sienten como si los golpeara una fuerza invisible. Las víctimas lo describen así, como si fueran alcanzados por un rayo de energía concentrada. Y esto no es ciencia ficción, es el testimonio real, en primera persona, de la gente que lo ha sufrido. Y es, digamos, la primera pieza de este puzzle tan extraño. Vale, vamos con el primer punto, un misterio global. Porque, ojo, esto no es algo que pasa una vez y ya está, no. Lo que empezó como un asunto muy localizado allá en Cuba se ha ido extendiendo como una plaga silenciosa por todo el mundo, siguiendo curiosamente los pasos de diplomáticos y espías. Vamos a ver cómo se ha expandido. Y aquí está la clave de todo, la consistencia. ¿Qué es lo que de verdad alarma? No estamos hablando de un dolor de cabeza cualquiera o de malestares al azar, no. Son síntomas neurológicos súper específicos y, lo que es peor, a menudo permanentes. Hablamos de vértigos que te impiden estar de pie, de una niebla mental que no te deja pensar, de pitidos constantes en los oídos. Y lo más fuerte es que es un patrón que se repite, idéntico, en diplomáticos y agentes de inteligencia de sitios tan dispares como La Habana o Guangzhou, en China. Fijaos en esta cronología, porque se ve perfectamente cómo fue escalando el problema. Mucha gente piensa que todo empezó en La Habana en 2016, pero es que podría haber un caso anterior, en Frankfurt, ya en 2014. Y para 2021 la cosa se había puesto tan seria, pero tan seria, que un incidente en Hanoi, en Vietnam, obligó a retrasar un viaje de la mismísima vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. O sea que esto ya no era una anécdota, era una crisis global en toda regla. Claro, ante esta crisis el gobierno de Estados Unidos tuvo que ponerle un nombre oficial, y el término que acuñaron es cuanto menos curioso: Incidentes de Salud Anómalos, o AHI por sus siglas en inglés. Y quiero que nos fijemos en la palabra incidentes. No lo llaman enfermedad, ni siquiera síndrome oficialmente. Incidentes. Es una elección de palabras muy deliberada que básicamente deja la puerta abierta de par en par a una conclusión, que esto no es algo natural, sino que son acciones provocadas por alguien. Y aquí es donde la ciencia entra en juego y la cosa se pone seria de verdad. Después de darle muchas vueltas y descartar un montón de teorías, un informe de las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos señaló a un culpable muy plausible: la energía de radiofrecuencia pulsada y dirigida. Y de repente, de un plumazo, el debate cambió por completo. Ya no hablábamos de psicología o de estrés, no. Ahora estábamos hablando de física, estábamos hablando de armas. Vale, la pista rusa. Porque claro, si estamos hablando de un arma, la pregunta del millón es ¿quién aprieta el gatillo? Y esto nos lleva directamente a la segunda parte, donde una investigación periodística brutal destapó una pista que apunta en una dirección muy concreta. Mirad, durante un año entero, 3 pesos pesados del periodismo de investigación, The Insider, el programa 60 Minutes y el alemán Der Spiegel, estuvieron tirando del hilo, siguiendo pistas por medio mundo, y su conclusión fue literalmente una bomba informativa. Lo que encontraron fue una conexión directa, sin rodeos, con una unidad de élite de la inteligencia militar rusa. En ese momento, las reglas del juego cambiaron por completo. Unidad 29155. Quedaos con este nombre. Es un nombre que, para cualquiera que siga un poco el mundo del espionaje, se asocia con algunas de las operaciones más bestias y más violentas de los últimos años. Para que nos entendamos, esta gente no es una unidad cualquiera. Son el escuadrón de sabotaje del GRU, la inteligencia militar rusa. Son los que estuvieron detrás del intento de asesinato del exespía Skripal en el Reino Unido, ¿os acordáis? Con un agente nervioso. O del intento de golpe de Estado en Montenegro. O sea, su currículum es básicamente desestabilizar y hacer ataques encubiertos. Vamos, que tienen los medios, la experiencia y desde luego la orden para hacer este tipo de cosas. Bien, vamos a las pruebas clave. Porque claro, soltar una acusación de este calibre es muy serio y se necesitan pruebas sólidas. Así que vamos a ver exactamente cómo esta investigación conecta los puntos entre la unidad 29155 y estos ataques tan misteriosos. Hay que decirlo, las pruebas son circunstanciales, sí, pero cuando las pones todas juntas, el dibujo que aparece es, como poco, inquietante. Vamos por partes. Primero, se sabe que miembros de esta unidad recibieron premios y ascensos por su trabajo en el desarrollo de, y cito, armas acústicas no letales. Segundo, y esto es clave, los datos de geolocalización de sus móviles los colocan en el lugar y en el momento exacto de varios de los ataques.
Y tercero, y quizá lo más directo, hay testimonios oculares. Por ejemplo, el de la esposa de un diplomático en Tiflis que identificó a un agente conocido de esta unidad justo en el lugar momentos antes de sufrir un ataque. Y aquí es donde estalla la gran controversia, porque por un lado tenemos toda esta cadena de pruebas de la investigación periodística, pero por otro está la evaluación oficial de la propia inteligencia de Estados Unidos, que en 2023 dijo que era muy poco probable que un país extranjero estuviera detrás de todo esto. O sea, una contradicción brutal que, como es lógico, ha generado una frustración y un debate enormes, sobre todo entre las víctimas, que se sienten completamente abandonadas. Vale, el arma invisible. Dejemos por un momento de lado el quién y vamos a centrarnos en el cómo. O sea, ¿qué narices de tecnología puede provocar estos efectos tan raros sin dejar ni un solo rastro? Pues bien, todo apunta a las llamadas armas de energía dirigida. ¿Y qué es una arma de energía dirigida, o AED? Pues no es una pistola que dispara balas. Es un dispositivo que dispara energía, pura energía. Puede ser en forma de microondas, de ondas de sonido, lo que sea. El objetivo no es hacer un agujero, sino causar un efecto concreto en el cuerpo humano sin que haya un impacto físico visible. Vamos, que es la tecnología perfecta para un ataque encubierto, del que no se puede culpar a nadie. Dentro de este campo hay dos tecnologías que son las principales sospechosas. Por un lado, las microondas pulsadas. Estas podrían generar lo que se conoce como el efecto Frey, que es básicamente crear una sensación de sonido dentro de tu cráneo, directamente en el cerebro. Por otro lado, las armas acústicas, que usan frecuencias de sonido muy altas o muy bajas para fastidiar el oído interno, provocando justo esos vértigos y náuseas de los que hablan las víctimas. La cuestión es que ambas teorías encajan bastante bien con los síntomas. Y aquí es donde el círculo de alguna manera se cierra. Porque la investigación no solo dice que la unidad 29155 estaba allí. No, es que además es como si les pusiera el arma en la mano. Hay documentos internos que confirman que el GRU, que es su empresa matriz, por así decirlo, ha estado desarrollando justo este tipo de armas de energía dirigida. Todas las piezas empiezan a encajar de una forma que, francamente, asusta. Pasamos al siguiente punto. Conflicto en la sombra. Porque vale, ¿qué significa todo esto si lo miramos con perspectiva? ¿Qué nos está diciendo? Pues que podríamos estar viendo las primeras piezas de un nuevo tipo de guerra. Una que se lucha en silencio, sin declaraciones oficiales ni ejércitos desfilando por la calle. Esto es el manual de instrucciones de la guerra híbrida moderna. Son ataques que siempre se pueden negar, que es casi imposible atribuir con un 100% de certeza. El objetivo no es matar, sino dejar fuera de combate a personal clave, a los espías, a los diplomáticos. Es una manera de ir minando la capacidad de tu enemigo sin disparar una sola bala. Una agresión perfectamente diseñada para las sombras de nuestro siglo. Así que el punto clave, el resumen de todo, es este. El síndrome de La Habana, si finalmente se confirma que son ataques deliberados, no es solo una cosa rara que le pasa a unos diplomáticos, no. Representa una herramienta nueva y peligrosísima en el arsenal de las naciones, una forma de atacar a tu adversario en su propia casa o donde sea, de una manera que es prácticamente imposible de demostrar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es a la vez una conclusión y una advertencia. Si estas armas realmente existen y ya se están usando, ¿significa que estamos asistiendo al comienzo de una nueva era de conflictos? Una guerra invisible, librada con rayos que no se ven, en las embajadas y en las casas de la gente que está en la primera línea de la batalla geopolítica mundial? La investigación oficial, por supuesto, sigue abierta, pero las pruebas que hay sobre la mesa son como mínimo para que se nos pongan los pelos de punta. Muchísimas gracias por estar un día más aquí. Si todo este análisis os ha parecido interesante o revelador, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Es la mejor forma que tenéis de apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir investigando y desentrañando estos temas tan complejos. ¡Hasta la próxima!